y afiliados al partido, mayor número de recursos humanos y financieros para las actividades de partido, mayor legitimidad frente al potencial electorado, elaboración de políticas más informadas y, finalmente, mayor confianza por parte de los ciudadanos. Sin todo ello, sería muy difícil superar la ley de hierro de la oligarquía. Flavia Freidenberg. Damas y caballeros, buenas tardes. Sean bienvenidos al segundo día de trabajo de esta primera semana de Derecho Electoral que organizan el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Electoral Veracruzano, a través de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática. Recordarles a todos ustedes que este ciclo de conferencias están siendo transmitidas a través de la página de nuestro instituto, por si tienen algún conocido, algún familiar que nos quiera seguir. El día de hoy tengo el agrado en presentar a quienes nos acompañan en el presidium. En primer término, nuestro conferencista, Juan Manuel Sánchez Macías, magistrado de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien hablará de justicia intrapartidista. Fuerte el aplauso para nuestro distinguido ponente. Le acompaña Jorge Alberto Hernández y Hernández, consejero electoral del Consejo General de nuestro instituto. Un fuerte aplauso, por favor. Sin mayor preámbulo, y bueno, permítame por favor también presentar por aquí la asistencia de nuestro distinguido consejero electoral, Iván Tenorio Hernández. Gracias, señor consejero, por estar entre nosotros. Sin mayor preámbulo, tiene el uso de la voz el maestro Jorge Alberto Hernández y Hernández, quien presentará a nuestro ponente. Buenas tardes a todas y a todos. Magistrado, le damos la más cordial bienvenida a esta su casa, al Instituto Electoral Veracruzano. Sabemos de la amplia colaboración que ha tenido con el Instituto Electoral Veracruzano y seguramente la seguiremos teniendo en este terreno académico con el nuevo organismo público local en el estado de Veracruz. Bienvenido. Me voy a permitir dar lectura a algunas líneas de la ficha curricular del magistrado Juan Manuel Sánchez Macías. Él nació en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, el 22 de agosto de 1963. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que actualmente es titular de las cátedras de Teoría de la Ley y del Tipo Penal, Delitos en particular, Derecho Procesal Penal y Derecho Electoral. Profesor definitivo por oposición de las cátedras Delitos en particular y Derecho Electoral en la misma universidad. Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Contencioso Electoral, del Tribunal Federal Electoral y de la actual Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta el 7 de marzo de 2013, fecha en la que a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo nombró magistrado de la Sala Regional Jalapa por el periodo 2013-2019. Catedrático también de varias universidades del país, tanto en licenciatura como en posgrado, de las materias Derecho Electoral y Derecho Penal. Ha dictado conferencias y ha escrito diversos ensayos que han publicado distintas universidades y autoridades electorales, tanto en México como en el extranjero. Ganador de la Medalla al Mérito Judicial Electoral, otorgada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2012. Sin mayor preámbulo, los dejo en manos del magistrado Juan Manuel Sánchez Macías. Bienvenido. Muchas gracias, mi querido consejero. ¿Sí se oye? ¿Sí me oyen? Ah, qué bueno. Bueno, antes que nada, agradecer la hospitalidad que siempre me brinda el Instituto Electoral Veracruzano, actualmente a las consejeras, mis amigas, y a los consejeros, mis amigos, darles las gracias por estar aquí con ustedes
en este evento organizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del propio tribunal y por el Instituto Electoral Veracruzano. Hablar de justicia intrapartidista o intrapartidaria, creo que es porque está junto con este, ¿no? Sí, se oye. Bueno, es lo que no es, se tapan los oídos y cuando se aburren se van. No, no es cierto. Decía que hablar de justicia intrapartidista o intrapartidaria en México es uno de los temas fundamentales en la vida política y democrática de nuestro país. México ha vivido los dos extremos como todo sistema democrático en transición, desde un sistema dicho por Dieter Nolen de hegemonía mayoritaria de un solo partido, ¿sí? Y con algunos pocos partidos haciendo oposición. Estoy hablando de 1939 para acá, ¿sí? 1944, cuando nacen primero el Partido Nacional Revolucionario, que después sería el Partido Revolucionario Institucional, y después el Partido Acción Nacional. Y así fueron surgiendo distintos partidos. Este periodo que la mayoría de los autores críticos manejan e incluso critican de 70 años de autoritarismo de un partido político, tomen en cuenta, y creo que hay que hacerle justicia, y no me refiero al Partido Revolucionario Institucional, sino al sistema democrático mexicano, de que veníamos de 30 años antes un proceso de luchas muy fuertes, de invasiones. 20 años después, una revolución mexicana que sacude a todo el país y parte del mundo. La Revolución Mexicana tuvo repercusiones internacionales brutales. Y bueno, a los que les gusta la historia saben que desgraciada o afortunadamente, bueno, la Revolución Mexicana no fue una lucha nada más en México, fue incluso a nivel internacional, para bien o para mal. Bajo ese tipo de situaciones donde se da el caudillismo, donde surge un general con una serie de principios, al año, a los 2 años es asesinado por el general que después toma la presidencia de la República y luego lo mata otro general y asume la presidencia de la República, era necesario poner un orden, ¿sí? Y es el genio, hablo del estadista, no del político, es el genio de Plutarco Elías Calles que logra meter ese control y aglutinar a las distintas facciones para acabar con el caudillismo. A partir de la época del general Lázaro Cárdenas, que se la hizo muy bien a don Plutarco, prometiéndole a todo que sí, y una vez que se sentó en la silla, sentó sus reales, y realmente creo que son los primeros pasos que se dan de una verdadera base democrática del pueblo mexicano. No es clase de historia, nada más estoy dando un repaso para que vean el contexto del sistema de partidos que tenemos aquí y lo que les costó a nuestros antepasados. Todos los aquí presentes tenemos algún abuelo, algún tío abuelo, tío lejano a lo mejor porque vive en Zacatecas, ¿sí? Que dio la vida por estos ideales, por estos principios. Y hoy en día nos es muy fácil criticar las instituciones, es que los partidos no sirven para nada, es que, todos tenemos el derecho de criticar, bien, adelante.
Pero si vemos y analizamos todo el contexto por el que ha pasado no solamente México, sino grandes países, les hablo por ejemplo Francia, Rusia, no sé si sepan ustedes que Rusia toma como modelo la Revolución Mexicana para llevar a cabo la Revolución Bolchevique, y que el sistema de países rusos, el sistema de soviets rusos está basado en los primeros artículos de la Constitución, que la Constitución Mexicana de 1917 sirve de ejemplo, ¿sí?, para la Revolución Española y la Revolución Rusa. No se sepan que hasta la fecha en España hay un movimiento que se llama Dorteo Arango, ¿sí?, que a lo largo de la historia, por ahí de los 50 y los 70 fue partido político, ¿sí?, precisamente en honor de don Francisco Villa. Manejo todo este tipo de situaciones, repito, bajo el contexto. Viene la gran reforma, ¿sí?, de 1976, primero 1970 y 1976, con la famosa LOPE, la primera ley electoral federal que establece la importancia y la trascendencia que tienen en la vida social los partidos políticos. Con esta reforma constitucional y con el nacimiento de esta ley, por primera vez se habla de diputados de partido. Es el antecedente de lo que hoy es nuestro sistema de representación proporcional. ¿Sí me explico? ¿Sí me van siguiendo? Veo caras, bueno, sobre todo los muy jóvenes, así como que, ¿sí? Aparte de caras conocidas, ¿qué está hablando este loco? ¿Sí? Por primera vez se habla de sistemas de partido, porque por primera vez a nivel constitucional se habla de la encomienda y las funciones, las tareas que tiene un partido político. Por primera vez en esa reforma constitucional de 1976 y 77, con el nacimiento de esta ley, a nivel constitucional se les da la importancia y la trascendencia a los partidos políticos. Ya no son meras reuniones de personas que tienen acceso al poder. Hoy, efectivamente, por mandato del artículo 41 constitucional, esa es la situación, la decisión fundamental, la tarea fundamental, hacer factible el acceso de los ciudadanos a los cargos públicos, pero también son entidades de interés público, tienen una función. Si bien es cierto, como lo vamos a ver más adelante, que no se les puede ubicar todavía como autoridades, sí son un híbrido jurídico-político, en ese sentido de que tienen responsabilidad y fungen para efectos de responsabilidad como verdadera autoridad en los procedimientos, por ejemplo, internos de selección. Esta situación, después de esta reforma, el entonces Partido Acción Nacional, que era la verdadera y real oposición que había en aquel entonces, empieza a presionar para este tipo de situaciones y logra, junto con otras fuerzas políticas menores, pero no menos importantes, que cada partido político que obtenga el 0.5% de la votación tendrá derecho a un diputado, por el sistema de representación proporcional. Acuérdense que tenemos dos sistemas de elección, un sistema de mayoría relativa en los 300 distritos electorales, un diputado por cada distrito, y los otros 200, ¿sí?, por representación proporcional, distribuidos según la votación efectiva que haya obtenido cada partido político. Se va entramando bajo esta circunstancia la importancia, la trascendencia y la labor de los partidos políticos. Y hay algunos autores que critican que nos fuimos al otro extremo, que ahora el mejor negocio, la forma de estar activo, es tener un partido político, y hemos llegado a tener 13 partidos políticos en elecciones presidenciales. Yo creo que es parte de la transición. Hay quien decía, bueno, es que realmente los 3 efectivos fuertes son, ya sabemos, Partido Revolución Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, pero viene empujando el Partido Verde Ecologista, que ya gobierna un estado, ahora Morena, Movimiento Ciudadano, Convergencia, Partido del Trabajo, que está la situación de si pierde o no el registro como partido político. Y, ojo, porque tampoco estamos tan mal, tampoco estamos en el extremo. Si ustedes revisan el sistema electoral español y el italiano, ahí existen como 60 partidos políticos. ¿Sí? Dicen que en Italia caben tantos partidos políticos como quepan en un Volkswagen. ¿Sí saben cuántas personas caben en un Volkswagen?
todas, todas. De chico, que aunque no lo crean fui chico, de chico en el barrio cuando íbamos a jugar, todo el equipo, y no es broma, es en serio, todo el equipo que habíamos en un bochito, ¿sí? Ya ni me acuerdo de quién era el bochito, ¿sí? Pero 10, 11 cabíamos ahí. ¿Cómo le hacíamos? ¿Quién sabe? ¿No? Qué bueno que todos éramos hombres, ¿no? Si no, imagínense, ¿no? Por ahí hubiera habido algún embarazo. No deseado, ¿no? Pero bueno, la importancia, los que ya me conocen ya saben que siempre me gusta manejar el contexto, ¿sí? Social, jurídico, político de los temas de los que me invitan a platicar, ¿sí? Viene esta situación, viene una reforma fundamental que es la reforma de 1990-91, tanto la Constitución constitucional como la legal. Se crea el entonces Instituto Federal Electoral, se sientan las bases para la creación que va a surgir en 1993 de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, y se crea el Tribunal Federal Electoral, al que también tuve el privilegio de pertenecer, ¿sí? El famoso TRIFE, ese sí era el TRIFE, ¿sí? Con la reforma constitucional posterior de 1993 y 1994 desaparecen los colegios electorales, ¿sí? Los muy jóvenes van a decir, ¿qué escuelas eran esas? No eran escuelas. Los colegios electorales, ¿sí?, eran las propias cámaras que calificaban, se determinaban a determinado número de diputados o de senadores y calificaban a los diputados y senadores que que habían sido electos. Y por lo que hacía el presidente de la República, el colegio electoral, que eran 100 diputados, la Cámara de Diputados se erigía en gran jurado, ¿sí? 100 diputados eran los que calificaban la elección presidencial. Afortunadamente, con las reformas de 1993 desaparece esta situación y desaparece la calificación de los propios miembros de las cámaras. En 93 y 94, ¿sí?, se califican las elecciones, consejera, ¿sí?, se califican las elecciones por los entonces consejos distritales y locales, y con la reforma de 1996 el Tribunal Electoral pasa a formar parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y se establece que la calificación de la elección presidencial la llevará a cabo la Sala Superior de ese tribunal, que hasta la fecha lo ha hecho de esa manera. Hasta la fecha se han calificado 3 elecciones por parte de la Sala Superior. En cuanto al presidente de la República, que son la primera de ellas fue la del entonces presidente Vicente Fox, la del presidente Calderón y la del actual titular del Ejecutivo. Todo esto es en la contienda y en la vida y en la lucha de los partidos políticos. Dicho con todo respeto, si ustedes revisan, y ahí están los expedientes, las primeras alegaciones de los partidos políticos en las primeras impugnaciones, les hablo de 1994, la elección de 1991, ya no digamos la de 88, que también tuve el privilegio de estar en el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Las demandas eran verdaderas arengas políticas, ¿sí? No era una situación de cuidar, hoy los que ya llevan procesal, un agravio, ¿sí? Era defender desde el punto de vista político esta situación. Se va evolucionando este tipo de situaciones, se va mejorando, se va perfeccionando el sistema de impugnación, y surgen con la reforma del 96 2 juicios que hasta la fecha son, creo que la razón de ser del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque es donde realmente se ve un estudio de constitucionalidad o de convencionalidad, que son el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ¿sí?, vulgo JDC, ¿sí?,
y el juicio de revisión constitucional electoral, donde centramos el acto de autoridad, ¿sí?, frente al derecho violado del ciudadano y se ve la constitucionalidad y legalidad de ese acto. Y aquí partimos de lleno en lo que es la justicia intrapartidaria. Si ustedes revisan, las primeras impugnaciones que se hicieron valer contra los partidos, actos de los partidos políticos o de los órganos centrales de los partidos políticos, la mayoría, el 90%, y ahí están los archivos, fueron improcedentes, porque era la vida interna de los partidos políticos, que es un principio que hasta la fecha sigue vigente, pero que ha ido evolucionando y que hoy sí permite un estudio de constitucionalidad. El maestro Murga, quién sabe quién anda buscando, porque anda echando ojo. Mucho gusto. Yo recuerdo muy bien el primer asunto que tuvimos en el entonces tribunal, no sé si la ahora consejera Eva, si te acuerdas, con el magistrado Reyes Zapata, un asunto del PT que tuvimos, de las primeras impugnaciones, y todo el mundo, y digo todo el mundo refiriéndome a los otros 6 magistrados, creían que el proyecto iba a hacer desechamiento. Y el magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata me dijo, bueno, es que es cierto, al partido político no lo podemos tratar como autoridad, pero sí tiene responsabilidad. Él es el que emitió el acto. Estaban impugnando una persona que a la postre le dimos la razón, fue el primer gran precedente, tener un mejor derecho que la persona que el propio partido había postulado. Una diputación, me acuerdo muy bien, del distrito 3 de Zacatecas. Y agarramos y dijimos, a ver, es el acto del partido, ¿sí? No se podía impugnar el acto del partido, pero por el genio del magistrado Reyes Zapata, no por el mío, pensamos y digamos, a ver, muy bien, la autoridad, el entonces Consejo General del IFE, registró la candidatura, pero de buena fue motivada sobre la base de la lista que le dio el partido político. ¿Y qué crees? Que esa lista nunca fue votada por las bases, ¿sí? Y entonces sí hay un acto ilegal. Ojo, esto es muy importante, sobre todo para los jóvenes. Esta es la primera forma como ideamos para tratar, y dicho sea con todo respeto a los partidos políticos, para tratar de meter cierto control. Agarramos el acto de autoridad, que era el registro de la candidatura por parte de la autoridad, pero viciado por la propuesta que le había hecho el entonces Partido del Trabajo, porque había propuesto a una persona que no había sido votada por las bases y que la otra persona comprobó que en la contienda interna había obtenido más votos que ella. ¿Sí me explico? ¿Queda claro? Fue un acto, obviamente, consejera, ¿sí? Fue evidentemente un acto, y no lo digo por mi persona, sino por el maestro Reyes Zapata, valiente para la época. Obviamente el Consejo General nos quería ahorcar, ¿sí? Bueno, casi siempre nos quiere ahorcar por nuestras resoluciones, como luego ustedes también nos quieren ahorcar por nuestras resoluciones. Ahora la van a vivir, consejeras, del otro lado, y es el primer gran paso que damos bajo este tipo de circunstancias. Después viene, ¿sí?, la famosa elección de gobernador del año 2000, el famoso asunto 489 de Tabasco, y lo digo porque por lo siguiente, se propone la nulidad de la elección. Ojo, la legislación del Estado no establecía como causa ninguna causa de nulidad de la elección de gobernador, ¿sí? Y entonces los magistrados que integraban la Sala Superior entonces idearon y vieron, bueno, pero es que hay una violación a los principios constitucionales. Una elección en la que estaba comprobada la intervención del titular del Ejecutivo, en la que la televisión del Estado había dado del 100% de espacios a los partidos, el 70%
al candidato, 74% me acuerdo muy bien, al candidato ganador, donde se había amenazado con arma de fuego, secuestrándolo en un baño dentro del mismo Consejo General a uno de los consejeros, donde se había una bodegas y se encontraban boletas incluso de otras elecciones y de otros estados, y eso aunado a la diferencia mínima existente entre los partidos primero y segundo lugar, menor a un punto, aunado a que los partidos de común acuerdo, al margen de lo que decía la ley, decidieron abrir indiscriminadamente en todos los estados todos los paquetes electorales cuando no había hipótesis para eso, dio origen a analizar la constitucionalidad de ese tipo de situaciones. ¿Por qué les menciono esto? Porque a raíz de ello surge una famosa contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la famosa tesis 2 del 2002, donde dice que el Tribunal Electoral carece de atribuciones para hacer estudios de constitucionalidad, aún sobre pretexto de inaplicar leyes. Y nos tuvo maniatados unos meses, ¿sí? Esto dicho con todo respeto, porque después confrontamos la constitucionalidad de los actos de la autoridad y, ojo, en los que ya iban los partidos políticos a la luz de la famosa interpretación conforme. Entonces, si había dos situaciones que manejaban una misma figura, ya fuera que se contradijeran o no, buscábamos la que era, sí, conforme con la Constitución. Fíjense, sobre todo los jóvenes y las jóvenes, lo difícil, lo realmente paradigmático de esto, y lo digo con mucho orgullo, era meter a los partidos políticos en ese tipo de hasta la fecha, ojo, sí, los partidos políticos, sobre todo por la reforma del 2008, sí, tienen y existen dos principios que son el principio de autoorganización y autorregulación de los partidos políticos, estas bases donde no se puede ninguna autoridad meter en su vida interna, salvo cuando su acto deriva o puede derivar en una inconstitucionalidad o ilegalidad en su actuar. Y a esto que ya podría seguirles hablando de teoría, pero creo que esto es el trabajo está por escrito, se los voy a dejar la ponencia. Creo que lo que más les interesa, sobre todo a los jóvenes, y ver la situación de cómo el tribunal, a través de sus sentencias, logra de manera respetuosa de los principios de autorregulación, ¿sí?, de autolimitación de los propios partidos políticos, sujetarlos y meterlos a un control de constitucionalidad y convencionalidad, sin ser autoridades, pero al ser entidades de interés público y que pueden violar derechos de sus propios militantes, hoy en día, sí, salvo honrosas excepciones, la mayoría de los partidos tienen un sistema de justicia intrapartidaria, y cuando no, el tribunal, a través de sus ejecutorias, ha manifestado parámetros para que los partidos políticos se alleguen de los elementos necesarios para que primero sus conflictos se diriman ya sea en la elección de sus propias dirigencias o bien en la postulación de candidatos. Hasta allá hemos llegado. Ahora sí creo que van cerrando el círculo y van entendiendo por qué empecé con toda esta parte histórica, ¿sí? Cómo era difícil, cómo no basta ser, y lo digo respetuosamente para los partidos porque cuando les conviene, ¿sí?, soy autoridad de interés público, no tengo una trascendencia en la vida democrática del país, ¿sí? Y cuando no dicen, ay, no te puedes meter conmigo en mi vida interna, soy ente privado. No, no eres ente privado, ¿sí? Por mandato constitucional eres una entidad de interés público y tus actos pueden ser y han sido, desgraciadamente, violatorios de derechos político-electorales de tus propios militantes o de tus propios candidatos. Bajo este tipo de esquemas, quiero comentarles
y dejar el tiempo restante para mejor retroalimentarnos, comentar algunas cuestiones sobre cuestiones prácticas. Una, tuvimos un asunto en la sala regional reciente, las dos consejeras aquí presentes darán testimonio de ello porque estuvieron en la comisión y estaban en la sala con nosotros, apoyándonos con todo su talento. Uno de ellos, un partido político, en las elecciones de 2013, de la Diputación para el Estado de Oaxaca, para registrar la candidatura, el partido registró su lista, ¿sí?, de diputados por representación proporcional, hombre, en el tercer lugar va una mujer, no, hombre, mujer, y él cumpliendo con la cuota. No le estoy hablando de paridad, ese es el siguiente ejemplo. Le estoy hablando que el partido había cumplido hombre, mujer, pero la legislación de Oaxaca establece que si gana alguien de mayoría relativa, el que está en la contienda de RP puede contender en las dos, de tal forma que o gana mayoría relativa y si le alcanza la votación puede quedar como diputado de representación proporcional. ¿Sí me expliqué? Sobre todo para los jóvenes. ¿Sí? Bueno, esta persona que estaba en el segundo lugar de la lista de RP gana, porque también participó en mayoría relativa, y se va de diputada y queda el segundo lugar. La legislación establece claramente que en tratándose de representación proporcional en esas listas hay corrimiento, y entonces si el segundo lugar ya no está, pues le toca el derecho al tercero, y es lo que hace el partido, y el partido corre y le manda al tercero, nada más que el tercero es hombre, ¿sí? Y viene el recorrimiento y entonces le da la diputación a este que es hombre. Se impugna el caso García Morlán, ¿sí?, de la ahora diputada García Morlán en el estado de Oaxaca, y viene la actora e impugna su partido, impugna la situación, impugnando el registro que el Consejo General había establecido. Bueno, le toca a ella, pero sobre la base, porque el partido también venía defendiendo esa postura, sea por una cuestión política si quieren, pero venía diciendo es que yo cumplí con la ley, fue el corrimiento, pero hicimos la ponderación. Es cierto que la ley establece, ¿sí?, el corrimiento, pero también es cierto que tenemos por un lado la participación de la mujer también como un principio básico del sistema democrático. No, repito, no estoy hablando de paridad, sino de el acceso, del respeto a la postura y candidatura de la mujer como tal. ¿Sí me explico? Y le concedimos la razón a la actora, actualmente es diputada, y bajo ese tipo de circunstancias. Otro ejemplo que ha sido muy complicado de captar por la ciudadanía es que tanto la Sala Superior como las salas regionales, con sus diversas ejecutorias, han establecido que efectivamente hay que cumplir con el principio de paridad que establece la propia Constitución, y también tuvimos un asunto en la sala regional, lo que tú estuviste en la comisión de Tabasco, la revocamos, bien chistoso, porque impugnó el X partido, bueno, impugnaron varios partidos, creo que todos, pero el principal decía, bueno, yo no cumplí, pero poquito, ¿sí? Porque yo de las 100 mujeres que tenía que, del 100% de las mujeres que tenía que registrar, registré 40, me acerqué, ¿no? Pero mira, era el Partido Acción Nacional, el PRI, que no juegue, del 100%, el 90% son hombres, y el Verde ni se diga, y era cierto, ¿sí? Del 100% el 96% son hombres, no, ellos sí se mancharon. Y digo, al margen de ese tipo de situación, la verdad es que nos dio para que efectivamente emitiéramos una sentencia que fue confirmada por la Sala Superior,
en el sentido de que revocamos todo el registro, pobre Estado, lo echamos abajo, pobre Instituto de Tabasco, porque les dimos, si mal no recuerdo, 72 horas para que presentaran las nuevas candidaturas, respetando el principio de paridad, hombre, mujer, y en los que fueran únicos o nones, que empezara por mujer, siguiendo un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no nada más vertical, sino horizontal, incluidas presidencias municipales. Y entonces es así, para los jóvenes, dicho de forma, es tipo cuadrícula. Ahora sí que, sin albur, así, y luego acostados, así. ¿Sí? Hombre, mujer, mujer, hombre, de tal. Imagínense, la verdad es que hay que reconocer digo, hablo de este porque es el que nos tocó, en otras entidades federativas ha habido otros, pero mis respetos para el Instituto Electoral de Tabasco para cumplir con nuestra sentencia, ¿sí? Y mis respetos para los partidos políticos también para cumplirla, porque, como dijo mi tía la chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Si bien es cierto que a veces decimos que los partidos luego como que se les va por la contienda política, por lo que sea, el cumplimiento de la norma, a veces sí hay que aplaudirles la verdad, y en este caso hicieron un esfuerzo y cumplieron, ¿sí?, con esta situación. Son temas que no son fáciles, no es nada más la situación de justicia intrapartidista, todo se cuece al nivel del partido y si hay algún problema, ya no, tienen sus instancias, como decía hace rato, para defender los derechos de sus militantes, para respetar los derechos de quienes van a postular como precandidatos y después como candidatos. Tienen sus cuotas internas, y no me refiero a las cuotas económicas, sino cuotas de participación, etcétera, pero hoy por hoy, en el sistema constitucional y legal que tenemos, si un partido incumple con su propia normativa, bueno, pues está la Constitución la que obliga a respetar todo este tipo de situaciones. Dicho, por ejemplo, con todo respeto, en ese sentido, uno de los más avanzados, y lo digo única, exclusivamente académicamente, es el Partido de la Revolución Democrática. Tiene cuotas, sí, de participación de mujeres, cuota de migrantes, cuota indígena, etcétera, que se cumplan o no, esa es otra cuestión, pero está establecido y la idea es que los demás partidos van en esa línea, ¿sí? Una cuestión, sobre todo para los jóvenes, no le tengan miedo, ¿sí?, a innovar. Se los digo respetuosamente, no le tengan miedo a ir más allá, porque así nació el principio pro persona, ¿sí? El principio pro persona, ¿sí?, o pro homine, tuvo por años, por décadas, la limitante de la ley. Es que no está en la ley. Por eso le cité hace rato, no sé si ahora me capta, en el caso Tabasco, que no estaba establecida en la ley la causa de nulidad de la elección de gobernador. Decían que nos habíamos excedido en nuestras atribuciones, porque sin una causa de nulidad, ¿sí?, se había declarado la nulidad. Si ustedes revisan hoy la Constitución, hoy se establece que no se podrá declarar la nulidad de ninguna elección, sino por una causa expresa, ¿sí?, que esté en la ley. Pero tenemos la violación a los principios constitucionales. Y todo esto es producto de la propia vida interna de los partidos políticos. ¿Sí me explico? Es que no está en su normativa. Una de las principales limitantes que tuvimos al principio es que el partido no tenía un sistema diseñado, por ejemplo, en algún medio de impugnación, una apelación que hubieran presentado para impugnar cuotas, o que lo habían cambiado de una adscripción dentro del propio partido. Y dijimos, bueno, y al principio, bueno, es que si no está establecido en su propia legislación no podemos obligar al partido, pero a base de jurisprudencia estableció, bueno, es que si no tienes los medios tienes que establecer procesalmente mínimo los medios adecuados y un órgano interno que los resuelva para que se cumpla el derecho. Lo más difícil, y lo digo con toda franqueza, en 27 años, híjole, que tengo de pertenecer a los tribunales electorales, créanme que siempre lo más difícil, yo creo que hasta la fecha, es
resarcir el derecho. Es donde los famosos efectos de las sentencias nos enseñaron, para los que son abogados, que los efectos de las sentencias son confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, ¿no? Y de ahí no nos salíamos de ese librito, ¿no? Pero cuando mi maestro Octavio Ramos, mi amigo, me dijo, oye, pero podemos ir más allá y podemos modificar aquí y revocar en esta parte, y yo creo que eran ideas de la doctora Eva, por eso, ¿no? Que le decía, este loco ¿qué trae? ¿No? ¿De dónde? Y sí, es cierto, en un afán de, sí, resarcir en la parte conducente, porque a veces la parte que daña un derecho, por ejemplo, de un militante, es precisamente en ese aspecto, y no tienes por qué revocar todo el acuerdo, ¿sí me explico? Y al principio, como la ley dice, pues, revocar o modificar, lo modifico en la parte conducente, pero esa parte conducente que estás, no sé si me explico, que estás modificando, también hay que submodificarla y nada más la parte específica por lo que hace esta persona. Oye, pero los demás están en el mismo supuesto, ¿sí? Sí, pero en el otro caso o no hubo pruebas, o no vinieron, o no se inconformaron, ¿sí me explico? Entonces, ojo con ese contexto. Yo creo que los partidos políticos es una institución muy importante, sí. Son instituciones, como dice la Constitución, de entidades de interés público, tienen una participación fundamental, digo, las fracciones parlamentarias en nuestras cámaras pertenecen a un partido político, toman decisiones, sí, hacen posible el acceso de los ciudadanos al poder. Hoy ya tenemos candidaturas independientes, ya se dio el caso de que se ganara una elección de gobernador, sí, por un candidato independiente, en el caso de Nuevo León, sí. Entonces, vamos avanzando, vamos, ojo, sobre todo para los jóvenes y los que empiezan a trabajar en el Instituto Electoral Veracruzano, que yo les auguro, sé que les va a ir de maravilla, consejeras, consejeros, porque tengo el privilegio de conocerlos, sé que son gente muy talentosa, muy trabajadora, muy responsables, y a la gente que va a empezar a hacer sus pininos, que va a empezar a trabajar, que va a apoyar en esta, siéntanse que es su responsabilidad, primero con ustedes mismos y después con su Estado, ¿sí? Yo siempre les doy un consejo que la mayoría a lo mejor han de decir, Juan Manuel está chapado a la antigüita, a lo mejor sí, a lo mejor, pero se los digo de una vez, señoritas, bueno, muchachas, muchachos, quien esté en el instituto o en un tribunal electoral por chamba, híjole, vaya buscando otra chamba, ¿sí? De veras, yo sé que todos tenemos necesidad, todos la tenemos, ¿sí? Aquí los consejeros, las consejeras, sobre todo una de ellas, me conoce, sabe que no soy ni hombre rico, ni mucho menos, pero si no sentimos el amor a la camiseta, si somos de que, ya son las 6, consejera, perdón, yo ya me voy, discúlpeme, ¿sí? Es proceso electoral, tiene que haber bonificaciones extraordinarias, el famoso bono, si no, no me quedo. Oiga, es que, pues ya búsquese otro, ¿no? Porque nada más me carga a mí la mano, ¿sí? Sí, es que la consejera Eva ya se peleó con la consejera Julia. ¡Uy! Entonces, no, yo no estoy con la consejera, ni les hablo a los compañeros de la otra consejera, ¿sí? Ojo, no veamos esto como una chamba, el instituto no es una fábrica. A mí me pagan, yo saco mi trabajo y punto, ahí está el acuerdo, etcétera. No, cuidado, no están trabajando para las consejeras, para los consejeros, están trabajando para su Estado y para su país, y lo digo sin falta de demagogia. Uno de los grandes males, y yo estoy convencido de ellos, que aquejan a nuestro México y desgraciadamente al mundo entero, es la falta de valores. Y yo se los puedo decir respetuosamente y viéndolos a los ojos a todos, que el 50% de los que estamos aquí sentados, incluido yo, ¿sí?, como que nuestro juicio de valores anda un poco trastocado por tanto movimiento convulsionado que vivimos actualmente, ¿sí?, por tanta corrupción, por la delincuencia organizada, porque salimos y nos vamos cuidando de que no nos vayan a asaltar, la cuestión de inseguridad, etcétera, por mucho este tipo de situaciones, y aplicamos, pues si él roba, ¿por qué yo no robo? ¿No? Si nomás es tantito, ¿no?
yo tipo Obregón, nada más con una mano, porque no tienes la otra, güey, la traes vendada. ¿Sí me explico? Ojo con ese tipo de situaciones. Van a iniciar proceso electoral, creo que la primera semana o segunda de noviembre, ¿no? Y yo, la verdad, no soy quien, bueno, sí soy quien, soy un amigo, ¿sí?, de las consejeras, de los consejeros, de ustedes, en lo que les pueda servir como académico, como magistrado, como ser humano, como Juan Manuel, cuente conmigo, ¿sí? Y con mis otros dos compañeros, el magistrado Octavio Ramos, que ayer estuvo con ustedes, que es un tipazo, una persona muy estudiosa, el magistrado presidente, Adín Antonio de León Gálvez, que también es una persona muy responsable, ayer estuvo también con nosotros en la inauguración, y cuenten con nosotros, estamos para apoyarnos institucionalmente. En lo personal, pues afortunadamente tenemos amistades. Y considérenme sus amigos, tú, ¿sí? Tú no. Mi Tere. Ella no. Considérenme su amigo porque realmente de eso se trata. ¿Sí? Hay quien dice, yo vine a trabajar, no a ser amigos. Entonces yo me encierro en mi escritorio, no me olvido del mundo, no pelo ni al consejero y ahí está. ¿Sí? El proyecto, el trabajo, el acuerdo que me pidió, lo que vaya a ser, la minuta, etcétera. Miren, no son de gratis. Y yo se los digo sinceramente, cada vez que mi corazón... no, es una canción. Cada vez que yo he tenido la oportunidad de compartir académicamente, laboralmente, con mis compañeras, con mis compañeros, mi trabajo ha sido mejor. Cuando me ubico y me pongo a pensar que estoy trabajando para la institución, no nada más para recibir un sueldo, mi trabajo sale mejor. Actualmente, y aquí está las consejeras, mi gente, sí, que no me dejan mentir. Actualmente, y se los presumimos, no sé si ayer se los dijo Octavio, creo que sí, perdón, el Maxo Ramos, entramos a las sesiones privadas, que por cierto, ahorita las preguntas que tengan y los abandono yo porque tenemos sesión privada, una disculpa, ustedes saben ahorita en lo que estamos, pero les decía, hasta la fecha entramos en el afán de a ver qué defectos tiene el proyecto del magistrado, a ver de dónde lo agarramos. Y a ver cómo defiendo el mío no. Entramos, y están ellos de testigos y ellas de testigos, el maestro Murga que anda por ahí, ¿sí? Que entramos con la finalidad de robustecer en beneficio de la institución. Yo sí les puedo dar ese mal consejo, no soy quien para dar ese consejo, y respetuosamente a las consejeras, a los consejeros, sí me atrevo, no por la magistratura, por los años que les llevo, sí me atrevo a darles ese consejo. Cuando se busca el consenso en beneficio de la institución, ¿sí? No va a faltar el consejero o la consejera que se aparte de la mayoría, es válido, el reflejo de la sociedad democrática en la que vamos, pero siempre que sea por una cuestión de conciencia. Nunca anteponiendo un interés, lo digo con todo respeto, nunca anteponiendo una cuestión personal. Y un consejo para las jóvenes y los jóvenes: si los consejeros y las consejeras están agarrados del chongo, a ustedes no les interesa. Eso así les vale. No se suban en barcos que no son de ustedes. ¿Sí? Ustedes trabajan para la institución, ok, ahorita porque la consejera es muy buena gente, me dio la oportunidad de trabajar, estoy con ella, pero ella es el ser humano. La institución es a la que ustedes pertenecen. Ojo, para ustedes. El día de mañana, que puede ser literal mañana, en 5 años, en 20 años, se van a acordar que hubo un magistrado ahí medio loquito que los exhortó, ¿sí?, a trabajar en beneficio de la institución, de su Estado y de su país. Muchas gracias. Obviamente, si hay preguntas, comentarios, injurias, diatribas, estoy a su disposición. Agradecemos la presentación y excelente disertación del magistrado Juan Manuel Sánchez Macías. Hace una excelente
retrato de lo que pasa en el ámbito jurisdiccional, lo que pasa en el ámbito judicial y lo que pasa en el día a día en las instituciones electorales. Si tuviera alguna pregunta, el magistrado cuenta con algunos minutos para responderlas. Si la tuvieran, favor de alzar la voz y les acercamos un micrófono. Si no la tuvieran, le vamos a agradecer al magistrado su presencia. Perdón. Quisiera dar cuenta a este auditorio de la presencia de nuestros consejeros electorales. Ustedes bien saben que nos estamos estrenando en cuanto a los integrantes o a quienes integran este Consejo General. Luego entonces voy a dar cuenta de la presencia de ellos. De Eva Barrientos Cepeda, consejero electoral, por favor, consejera. De nuestra consejera Julia Hernández García y nuevamente de Iván Tenorio Hernández. Bien, como siguiente aspecto de este evento voy a hacer la entrega a nuestro consejero del diploma. Suplicarle también a los consejeros que pasen, por favor, con el consejero Jorge Hernández y Hernández. Bueno, no para es mío, que hagan entrega. Es un reconocimiento que me voy a permitir dar lectura. El Instituto Electoral Veracruzano, a través de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, otorga el presente reconocimiento al magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, integrante de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal, por su participación en la ponencia Justicia Intrapartidista en el marco de la primera semana de Derecho Electoral, octubre 27 de 2015, Jalapa, Veracruz. Muchas gracias y buenas tardes.